Hola, bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a las formaciones de Headhunter Inmobiliario, donde sabéis que siempre estamos atentos a las herramientas más potentes que pueden ayudaros a pasar al siguiente nivel. Y hoy no es una excepción. Tenemos no solo una persona preparada e instruida, sino además valiente, porque ha dado un salto de calidad para crear algo que nos pueda facilitar a todos y a toda la vida y sobre todo, y más importante, hacernos aprovechar algo que usamos de forma cotidiana de una manera más productiva. Así que tenemos un invitado muy especial que vamos a presentar en un momento, pero antes quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores RN, Solución Hipotecaria, con más de 25 años de experiencia. No solo ofrecen las mejores condiciones adaptadas a cada perfil, sino que garantizan transparencia, agilidad y un enfoque cercano y personalizado. Y también hay Modati, que es la única agencia especializada en conseguir verdaderos y emocionantes match de propietarios de tu zona. Y por supuesto, Homeflow, pero eso os lo voy a dejar a él que nos cuente. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar todo el mundo aquí. Es un verdadero placer. Y bueno, espero regalar una información muy valiosa, eso espero. Y como siempre, un placer estar junto a Eduardo Sánchez y dando esta formación a Headhunter. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a empezar con las preguntas. La primera, ¿cuál es el mayor error que cometen los agentes inmobiliarios al usar redes sociales para vender? Bueno, es una pregunta compleja en sí misma, pero llevándola a lo simple en sí, es porque vemos, como hemos comentado, las redes sociales como un medio de entretenimiento y, bueno, en su mayoría, y no como un medio para la generación de ingresos, ¿no? Quizás porque no tenemos el conocimiento, quizás porque no tenemos el tiempo o porque no nos lanzamos a ello, ¿no? Entonces, bueno, un poco el error que encontramos es la forma de crear el contenido, la forma de enfocar las estrategias, sobre todo, en las que luego basar ese contenido y buscar siempre, ahora lo veremos, ese embudo, ese enfoque estratégico para convertir en ventas, que es lo que queremos, ¿no? Ok. Segunda pregunta, ¿qué tipo de contenido genera más interacción y lleva a ventas reales en el sector inmobiliario? Bueno, dentro de todos los tipos de contenido, tanto a nivel vídeo, a nivel estático, fotografía y demás, está determinado que al final el vídeo corto nos proporciona un mayor engagement, ¿de acuerdo? Para la conversión de ventas, ¿no? Y luego tratamos también de tipo de contenido donde buscamos que el usuario tarde, digamos, más tiempo, un periodo de tiempo más largo, visualizando el contenido que hemos publicado. Esa es, digamos, la estrategia que se busca para ese tipo de contenido que convierta más. La retención es lo que se busca. Okay, vamos a la tercera. ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar al día para gestionar nuestras redes sociales y convertirlas en herramientas de venta? Bueno, al final todo depende un poco de la estrategia, del enfoque que nosotros tengamos a la hora de tanto el uso de las redes sociales como la integración en nuestros procesos de venta, ¿no? Al igual que en nuestro proceso de compra también se encuentran, pues en los procesos de venta un poco similar. Entonces, dentro de esas características de tiempo, dependerá de cómo queremos involucrarnos, ¿no? A nivel marca personal como influencer, a nivel marca personal para un nuevo canal de venta, digamos que depende, pero al final siempre es necesario entre 1 o 2 horas al día para analizar un poco el mercado, qué tendencias hay y sobre todo es importante visualizar y estudiar a nivel semanal y mensual. Al final los datos necesitan un tiempo y el tiempo es el que da el valor a los datos. Fantástico. ¿Qué plataformas recomiendas priorizar para captar clientes potenciales en el mercado inmobiliario? Bueno, la plataforma número 1, sin duda a nivel redes sociales, es Instagram. Ahora también lo veremos. Es la que tengo claro que debo definir como la número 1. Y también, volviendo un poco a la pregunta anterior, dependiendo de la estrategia que tengamos, si queremos enfocarnos más a una o a otra, ¿no? Dependiendo del público y nuestro target. Pero la número 1, Instagram, sin duda. Y para terminar, ¿cómo medir si nuestras publicaciones están realmente generando impacto en las ventas? Bueno, para medirlo de forma real, ¿no? Al igual que comentábamos antes, necesitamos cierto tiempo para que sea realista esa medición. Normalmente pedimos métricas y nos volvemos un poco nerviosos, ¿no? Para saber realmente dónde está nuestro cambio y cómo evolucionar. Por lo tanto, lo primero está en el tiempo, un tiempo realista. Y lo segundo, aplicar herramientas que permitan
medir eso, ¿no? Desde Meta, que nos ofrece las analíticas y un poco comparar con el mercado, y luego herramientas externas que nos permiten, pues, digamos, leer esas analíticas y sacar conclusiones. Pues fantástico, Enrique, todo tuyo, adelante, cuéntanos de las redes sociales a cierre de venta. Genial, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, mi nombre es Enrique Cabrera, como bien comenta Eduardo, y venimos hoy a darle caña a las redes sociales y cómo las redes sociales nos van a llevar al cierre de venta. El enfoque que directamente he querido darle es también integrando el MarTech, ¿de acuerdo? El MarTech son las tecnologías que envuelven al marketing y se fusionan para generar, pues, un impulso a nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Y todo ello para llegar al éxito inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, si vemos aquí un poco la estructura, vamos a entrar un poco por el mercado, ¿de acuerdo? Datos que son importantes y que un poco impactan, pasando por el análisis de cómo es el consumidor a día de hoy, ¿de acuerdo? Cómo un poco ha evolucionado y cómo debemos entenderlo para también saber hacia quién estamos enfocando nuestro contenido y hacia quién estamos vendiendo directamente, ¿de acuerdo? A nivel digital y no solo digital, porque al final lo digital es nuestra herramienta. Luego pasamos por la marca personal, algo totalmente aclamado a día de hoy, ¿de acuerdo? Y que lo tenemos que ver sí o sí para un poco también crear ese contexto, ¿de acuerdo? Luego veremos conceptos clave que hilan con la marca personal y un poco todo lo que hemos ido hablando. Luego pasaríamos por el cuadro mental, ¿de acuerdo? Que es una estrategia que, digamos, he definido para un poco entender realmente que no es solo la creación de contenido, sino cómo creamos el contenido y, sobre todo en el sector inmobiliario, cómo debemos vender esa vida que los clientes buscan, ¿de acuerdo? Y cómo conectar con las personas que son nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y luego ya por último nos encontramos con el embudo Flywheel, que vamos a ver cómo también ese entendimiento es muy interesante, ¿de acuerdo? Para, volviendo al prosumer y volviendo a todo lo que encontramos en las redes sociales a día de hoy, y el MarTech como herramientas para, como hablábamos, analizar y crear nuestro primer embudo o crear un pequeño embudo de ejemplo que podemos, con estas herramientas, cuando hayamos acabado en casa el webinar, ¿no? Digamos, la presentación. Así que bueno, comenzamos. Comenzamos con el contexto del mercado y las redes sociales, ¿de acuerdo? Las herramientas con las que nos familiarizamos a día de hoy, con 3 datos titulares que nos posicionan, ¿no? El primero sería: las redes sociales influyen en el 57% de las decisiones de compra, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo influye completamente el sector digital. Luego pasamos por el hecho de que más del 90% de los usuarios acceden a redes sociales desde dispositivos móviles, y que Instagram es la plataforma número 1 para búsqueda de productos y servicios. ¿Qué podemos sacar aquí del mercado y, digamos, enfocarnos a la idea principal? Lo que tenemos claro es que si no estamos a día de hoy en redes sociales, empezar a crear en redes sociales, porque más del 57% influye para el más del 57% de los usuarios, influye en las decisiones de compra, que el 90% está en el móvil buscando productos, y ahora veremos más datos interesantes, y que en ese móvil accede a Instagram y es la plataforma número 1 para búsqueda de productos y servicios, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la era del prosumer. Y ustedes, bueno, dirán, Enrique, pero ¿cómo que prosumer? Si es consumidor, ¿no? De siempre. Bueno, prosumer viene a evolucionar desde el consumidor tradicional que conocemos, ¿de acuerdo? Y es como vemos, ¿no? Se traslada desde el consumidor a creador y colaborador. Entra en juego la co-creación, ¿de acuerdo?, entre lo que es el consumidor tradicional y el consumidor que quiere expresar, ¿de acuerdo? Tiene opinión, busca, tiene la herramienta para buscar, para comparar, interactúa con las marcas, ¿de acuerdo? Interactúa con las empresas y quiere colaborar, ¿de acuerdo? Tanto positivamente como negativamente, eso está claro, ¿no? Pero digamos que es proactivo ese consumidor y es a lo que tiende a día de hoy el mercado digital, ¿de acuerdo? Todos sabemos que cualquier amigo familiar, cuando estamos buscando un producto en Amazon, en estos portales, siempre buscamos reseñas, comparamos, preguntamos, ¿de acuerdo? Entonces, también nosotros mismos estamos integrándonos en la era del prosumer. ¿Qué es un prosumer? Definido a nivel 3 características claras, ¿no? Es un creador de contenido, ¿de acuerdo? Como comentábamos, crea reseñas, crea vídeos, publicaciones. No tiene por qué ser estrictamente cada una de ellas, simplemente, pues, algunos crearán reseñas,
otros vídeos, otros que harán publicaciones de lo mucho que les gusta ese producto, o incluso publicaciones denotando lo mucho que le gusta esa marca, ¿de acuerdo? De ahí el prosumer, el pro consumidor, ¿no? Luego pasamos por el factor de empoderado, ¿de acuerdo? Toma decisiones informadas, que es lo que comentábamos, ¿no? Tiene esas herramientas para buscar, comparar y tomar esas decisiones. Y por supuesto también exige transparencia, ¿de acuerdo? Siempre lo notaremos en nosotros mismos también. Es muy importante cuando las empresas pues, son más transparentes y tienen esa conexión con el usuario final. Antes las empresas eran más herméticas, los productos pues eran mucho más herméticos a nivel de información, incluso como conocemos a nivel nutricional, pues se han ido abriendo, porque las redes sociales y los medios digitales lo han ido permitiendo. Y por eso también los usuarios lo requieren y lo exigen. Y por último, es colaborador, ¿de acuerdo? Como comentábamos, participa en la co-creación de productos o campañas. Hay muchas campañas conocidas donde las propias marcas recopilan opiniones y también no solo opiniones, sino permite que los usuarios, a través de sus propias fotos, a través de diseño, colaboren en estas campañas. Y de ahí un poco la posición de lo que es el prosumer, ¿de acuerdo? Bien, dato impactante, ¿de acuerdo? El 84% de los consumidores confían más en contenido creado por otros usuarios que en la publicidad tradicional. ¿De acuerdo? Estamos en la era del prosumer, estamos en la era donde los usuarios toman decisiones informadas y estamos en la era donde tenemos que subirnos al barco para crear ese contenido transparente, natural y único, ¿de acuerdo? Sobre pues, nuestros inmuebles, la vida en la zona y demás, que ahora ya lo veremos para un poco contextualizar, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es importante para las empresas, tanto inmobiliarias como empresas si somos pues agentes individuales, ¿de acuerdo? Somos nuestra propia empresa, tenemos nuestra propia transparencia, nuestra propia misión, visión y valores, ¿de acuerdo? Damos una imagen al mundo y por ello es importante entender esto. Hay un impacto en el mercado, ¿de acuerdo? Como comentábamos, hay una relación en opiniones, reseñas que influyen en las ventas y en la reputación de las acciones que tomamos y hacemos, ¿vale? Como empresa. Luego pasamos por las oportunidades para la marca. Si nosotros somos agentes inmobiliarios, si somos agencias inmobiliarias, tenemos que interactuar. Ya no solo, tenemos que verlo como no solo un lugar, las redes sociales, donde publicar y a ver si vendemos, a ver si captamos leads, a ver si captamos clientes, sino un lugar también de obtención de información, ¿de acuerdo? Donde tenemos que traccionar para recibir, ¿de acuerdo? Y esa información es muy valiosa para producir a largo plazo tanto contenido como acciones de marketing en nuestras empresas, ¿de acuerdo? En este caso, agencias. Por lo tanto, escucha activa, usar o emplear contenido generado por usuarios, ¿de acuerdo? Que es UGC, User Generated Content, y la co-creación. Tenemos que hablar digitalmente, ¿de acuerdo? Interactuar, buscar esa comunidad. Y por último, en la llamada a la acción. Involucra a tu audiencia, como hemos dicho, como aliada y no solo como cliente. Sabemos los clientes a corto plazo, conocemos los clientes a largo plazo, tenemos esa red de contactos definida, queremos crear comunidad, ¿de acuerdo? Esas son las ideas que tenemos que quedarnos para extrapolarlos a las redes sociales. Nuestro contenido tiene que reflejar ese ímpetu de comunidad. Bien, para ya finalizar un poco esta conclusión y acabar el contexto del nuevo consumidor digital, el prosumer es el nuevo motor del marketing, ¿de acuerdo? Dicho con todas las letras, ¿de acuerdo? Bien, una vez definido lo que es el consumidor y un poco el mercado, la potencia de Instagram, como hemos visto, la potencia de las redes sociales a nivel influencia en las decisiones de compra, también hemos pasado por el prosumer, pasamos a cómo nosotros nos enfocamos, ¿no? Como hablábamos antes, cómo nosotros damos esa transparencia, creamos ese contenido y conectamos con el público que nos ve, pues con la marca personal, ¿de acuerdo? En esta parte sí que me gustaría un poco desmitificar cómo normalmente vemos la marca personal, ¿de acuerdo? No debemos verla como, digamos, un objetivo para ser influencer, es decir, puede serlo, ¿de acuerdo? Si queremos puede serlo y puede haber estrategias enfocadas a ello, pero la marca personal también puede ser a menor escala y traccionar en nuestra zona, ¿de acuerdo? Es una marca personal y ser influencers locales, como yo digo, ¿no? Es un poco también como podemos verlo para adentrarnos en el mundo, ¿no? No busquemos ser influencers como los que conocemos, busquemos ser influencers locales, ¿de acuerdo? Y de ahí escalar por procesos, ¿no? Bien.
tu diferenciador en el mercado inmobiliario. A día de hoy, como comentaba Eduardo con la pregunta que me expuso al principio, ¿cuál es el error que encontramos, no? Encontramos gente corriendo hacia la creación de contenido, agentes buscando cómo vender más, agentes buscando cómo enseñar más propiedades, pero debemos pararnos y pensar, ¿de acuerdo? Al final tenemos que pensar, ¿qué queremos? ¿Un Rolls Royce aparentemente grande con un motor de un Twingo, ¿de acuerdo? Que no tracciona, o un Twingo siendo influencer local con un motor del Rolls Royce que tracciona, porque es contenido real y estamos buscando realmente la estrategia en el contenido. Yo prefiero ser el Twingo, en mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que buscamos. El Rolls Royce sería digamos, los branding y perfiles que vemos que son, bueno, preciosos, ¿no? Muy bonitos, perfectamente diseñados, pero luego entramos y no hay likes, luego entramos y no hay personas, no hay humanos, no hay humanidad en la interacción del perfil, ¿de acuerdo? Y eso no lo queremos, eso es un Rolls Royce con motor de Twingo. Sin embargo, a lo mejor sí queremos ser el influencer local, donde el Twingo tenemos una imagen a nuestra capacidad de creación, pero hablamos a la cámara, ¿de acuerdo? Somos naturales. Y ahí es donde traccionan las personas y nos hacemos, pues, con la localidad y con donde queramos enfocarnos, ¿de acuerdo? Es muy importante esta idea. Entonces, bueno, ¿qué nos da? Pues confianza, como comentábamos, los clientes prefieren trabajar con personas, ¿de acuerdo? No con empresas anónimas en este caso, ¿no? Bueno, como ejemplo. Luego buscamos la diferenciación, como hablábamos, ser humanos, crear contenido, conectar, transparencia y destacar de la competencia, ¿no? Pues con la personalidad. Tenemos que ser nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y quitarnos ese miedo a hablar a la cámara, ¿de acuerdo? A crear ese contenido, porque si somos vendedores, que lo sé que todos los que estamos aquí somos vendedores y queremos y nos gusta hablar con las personas, pues simplemente tenemos que coger la cámara y hablar igual que hablaríamos con un cliente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que transmitir, la diferenciación de cada uno, esa misión interna. Y luego la visibilidad, ¿de acuerdo? Pues al final una marca personal nos da visibilidad digital, aparecemos, estamos y tenemos que ubicarnos digitalmente, ¿de acuerdo? De nuevo, dato impactante, el 82% de los clientes investigan en línea antes de contactar a un agente inmobiliario, ¿de acuerdo? Esto es muy impactante a nivel proceso de venta porque comenzamos a entender ese afán por posicionarnos, ¿de acuerdo? Tenemos que posicionarnos y aparecer, no solo en Google. Instagram es el Google de las ventas, ¿de acuerdo? Es las redes sociales donde hay humanos comprando y vendiendo constantemente. Cuando vemos una foto de un amigo con una prenda y nos gusta, ese es un cliente prosumer que nos está haciendo comprar, ¿de acuerdo? Estamos todo el rato constantemente atacados por compra y venta, ¿de acuerdo? Y es como tenemos que ver las redes sociales, como esa herramienta. Y siempre digo, es mucho más sencillo el análisis al que debemos acceder nosotros, es decir, como un agente inmobiliario, que el que nos, digamos, no voy a decir venden, pero nos proporcionan, ¿de acuerdo? Porque muchas veces nos hacemos a la idea de, quiero ser influencer, quiero ser el agente inmobiliario influencer, que por supuesto puede ser un gran objetivo, pero tenemos que traccionar de otra forma, ¿de acuerdo? Y buscar otros métodos como estrategia de hashtag locales, ir a la localidad, hablar con las personas, y ahí es donde tenemos que entender ese posicionamiento, porque el 82% investiga antes de contactarnos. Y de vuelta ahí volvemos al prosumer, ¿de acuerdo? Bien, todo eso está muy bien, Enrique, me encanta, es una marca personal, el prosumer, pero necesito esos 5 pasos, ¿de acuerdo? Y yo los he querido definir para que lo tengamos de forma clara y empecemos a investigar y a crear nuestra razón de ser digital, ¿de acuerdo? Nuestra forma de crear contenido digital. Número 1, tenemos que definir nuestro propósito. Al igual que en estrategias de marketing definimos nuestro target, definimos nuestros objetivos SMART para luego medir esos KPI. Aquí el KPI, el mayor KPI, son las ventas, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que buscar. Si no vendemos, no hay estrategia que valga, ¿de acuerdo? Siempre buscamos bueno, pero hay posicionamiento de marca, cierto. Bueno, pero buscamos conexión con partners y demás, cierto. Pero al final, a lo que todo se reduce es las ventas, porque las ventas son los que traccionan y son los que, bueno, evolucionan nuestro negocio. Por lo tanto, definir nuestro propósito. ¿Quién queremos ser digitalmente? ¿Qué te hace único como agente inmobiliario? ¿De acuerdo? Pues soy el mejor agente de Madrid porque controlo X zona. Y la controlo porque cuando voy a comprar por las tardes me conoce todo el mundo. Eso es nuestro
nuestra alma digital, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que transmitir. Luego tenemos que crear una presencia online, ¿de acuerdo? Tenemos muy importante que definir los canales. Siempre también nos enfocamos en tengo que estar en todos los perfiles, tengo que estar en todas las redes sociales, porque es lo importante, ¿de acuerdo? Porque lo dice todo el mundo, porque el mercado hay que estar en todas las redes sociales. Vamos a pararnos y también pensar cuál es nuestro tiempo de creación, cuál es nuestro foco, nuestro día a día para añadir ese canal de venta, ¿de acuerdo? Y cuál es nuestra motivación también. Es decir, si vamos como locos, ¿no? Buscando crear contenido para todo, no vamos a tener ese tiempo, ¿de acuerdo? O, bueno, si creamos un equipo para ello, sí. Pero a mí me gusta plantear estrategias realistas, ¿de acuerdo? Donde poder definir una presencia online realista. Por lo tanto, si tenemos poco tiempo, pero queremos crear contenido valioso, pues vamos a ir a la número 1, que es Instagram, ¿de acuerdo? Si queremos definir un nuevo mercado para crear partners y a nivel profesional, pues vamos a ir a LinkedIn, ¿de acuerdo? Si queremos crear contenido en Reels de forma potente, ¿de acuerdo? Pues podemos aprovechar y publicar en otras de vídeos como TikTok, ¿de acuerdo? O YouTube Shorts o otras de contenido, pero aplicando herramientas de publicación y demás. Pero bueno, centrándonos en crear una presencia online, muy importante. Luego, como comentábamos, desarrollar contenido auténtico, ¿de acuerdo? Que ahora veremos el cuadro mental, que es la estrategia que un poco comentaba antes, donde desarrolla historia. Tenemos que contar historia. No es solo hablar a cámara, es contar una historia que conecte, ¿de acuerdo? Siempre digo, nosotros, bueno, ahora lo veremos, nosotros cuando tenemos un amigo, conectamos, ¿de acuerdo? Y sabemos que queremos contar una historia que le va a hacer ilusión, ¿de acuerdo? O contarle a ese amigo que nos encontramos a una persona muy especial y esa persona se va a alegrar por ti. Eso es la creación de contenido auténtica, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tener esa atracción para conocer a quién nos sigue y tener la ilusión de contar a ese amigo digital que se convierte en cliente nuestro contenido auténtico, ¿de acuerdo? Que eso nos llevará a construir relaciones, por supuesto, ¿no? A interactuar, a tener esa información, ¿de acuerdo? Y como comentábamos antes, el prosumer, poder co-crear también, ¿de acuerdo? Campañas locales con esas personas que nos siguen porque nos han comentado que esto es muy interesante, X elemento, y demás estrategias, ¿no? Y por supuesto, como toda estrategia, como todo conocimiento y trabajo, actualizar y evolucionar. Esto es uno de los puntos clave de las estrategias digitales en redes sociales, ¿de acuerdo? Necesitamos conocer esa información, actualizarnos y, como comentábamos también al principio, tener ese momento diario, semanal o mensual para entender qué está revolucionando el mercado digital, ¿de acuerdo? Sea hooks de entrada a vídeos, que se llaman los ganchos, ¿no? Sean tendencias digitales, herramientas en tendencia, todo eso tenemos que pues dedicar ese pequeño momento a hacer nuestro pequeño estudio y evolucionar, ¿de acuerdo? Nuestro canal de venta, que son las redes sociales. Bien, una vez visto esta, digamos, conceptualización, ¿no? Vemos conceptos clave que se adhieren a lo que hemos visto, ¿no? Son muy importantes y también refuerzan un poco lo que hemos comentado. Entonces, bueno, concepto clave que tenemos que quedarnos. Vamos a crear comunidad, ¿de acuerdo? Podemos ser influencers, como comentaba, pero tenemos que ser influencers locales, digitalmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no busquemos una comunidad como un influencer mayor, que digamos que es muy famoso. Crea comunidad digital dentro de tu propia comunidad, es lo que siempre comento, ¿no? Si tú estás en un pueblo, en una ciudad, en una zona, pues digitaliza esa comunidad, consigue conectar con esa comunidad, donde negocios locales pues también conecten con tu negocio, ¿no? Totalmente, y no solo conecten, sino interactúen digitalmente, eso es muy importante. Bien, tenemos que fidelizar, ¿de acuerdo? Esta palabra peligrosa y muy importante. Fidelizar, yo siempre digo hacer de un cliente un amigo o hacer de un amigo un cliente. ¿Y cómo conseguimos ese efecto, ¿de acuerdo? Con la confianza, ¿de acuerdo? La confianza se forja a través de ese contenido auténtico, transparente, que exige el prosumer, como hemos comentado, y es lo que tenemos que idear en nuestro contenido. Esa confianza, tenemos que ser transparentes y conectar.
Eso, todo ello nos lo va a dar actualizándonos y evolucionándonos para entender quién nos sigue, ese target, ese objetivo. Y como marca, ¿de acuerdo? Porque al final, aunque somos personas, también somos marcas a nivel profesional, nuestro nombre es una marca, ¿de acuerdo? En ese libro llamado Vida, y conectamos con esos clientes que fidelizamos, ¿de acuerdo? Podemos fidelizarlos o no, pero con los que conectamos. Por lo tanto, tenemos que entender qué exige o pide o requiere ese cliente. Puede ser potencial, cliente cerrado, contacto generado, bueno, interesado, todo ese cúmulo de, digamos, análisis de personas que se han interesado por nuestro negocio y proceso. Tenemos que entender por qué han venido, por qué nos han escogido, ¿de acuerdo? Y de nuevo enfocarlo en ese contenido natural y hablar. Y esas estrategias para, oye, no han llegado a mí porque mi logo sea verde, no han llegado a mí porque haya puesto la pancarta en X sitio, también. Pero sobre todo han llegado a mí porque me han recomendado, porque le han dicho que somos el influencer local, que esa persona es de confianza, que esa persona nos va a atender bien. Como comentábamos antes, las personas recomiendan y se aconsejan por personas de confianza para generar o adentrarse en los procesos de compra, ¿de acuerdo? Necesitamos generar esa red. Bien, concepto que me encanta, ¿de acuerdo? Muy importante, y es que no números, sí personas. No podemos obsesionarnos con la búsqueda de números o, digamos, buscar esa evolución de números, sino obsesionarnos con la evolución de personas que nos siguen en esa comunidad, ¿de acuerdo? Que nos siguen por profesional, que nos siguen por persona y que nos siguen, pues, por todo lo que generamos alrededor de nuestro negocio, ¿de acuerdo? Es muy complicado y a veces enfocar estos términos a ciertos negocios. Por ejemplo, oye, sí, me parece perfecto. Yo tengo una agencia inmobiliaria y vale, no me enfoco en los números, pero al final los números son personas, ¿no? Y son ventas. Sí, pero ahí es donde viene el cambio de mentalidad, donde buscamos en esa localidad que las personas nos recomienden. Y también me dirán, Enrique, pero es que eso ya ocurre. En mi zona ya me recomiendan. Sí, pero tenemos que traccionar digitalmente ese efecto que ocasionamos en físico, ¿de acuerdo? Y ser nosotros esa voz, ¿de acuerdo? De nuestra zona de trabajo. Bien, el efecto publicitario. Otro concepto, que bueno, me gusta definirlo de esta forma, muy interesante. Otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta es el efecto cuando, bueno, nosotros mismos, cuántos hemos ido a la tele, ¿no? A ver un vídeo y no nos gusta la publicidad, ¿de acuerdo? Pero no solo no nos gusta la publicidad, sino que nos ponemos a identificar si esa publicidad nos gusta o no, si esa publicidad es intrusiva, si esa publicidad conecta o no. Es decir, tenemos la capacidad, como hablábamos antes, de tomar decisiones informadas y de ya con todos los inputs publicitarios que tenemos a día de hoy, saber identificar si nos interesa o no. Directamente ya vemos la publicidad, dada la trayectoria del marketing, como algo abusivo. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros tener esa humanidad y ser nosotros en redes sociales para que en esos reels de scroll infinito o en esos TikTok de scroll infinito haya algo, haya un punch, ¿de acuerdo? Donde el cliente aprenda con nosotros, descubra con nosotros y, como siempre decimos, que conecte con nosotros, porque somos personas, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante. No queremos el efecto de precio, compra. Nuevo inmueble, ¿no? Nuevo edificio. Buscamos oye, soy Enrique, me encanta el sector inmobiliario y quiero enseñarte que este 2024 el sector ha tenido un año muy bueno, ha progresado y que para el próximo año descubriremos estas nuevas tendencias, ¿de acuerdo? Y por qué no seguimos descubriendo cómo va a ser el mercado en Tenerife, por qué no en Madrid. Y ya nos conocerá, seremos su referencia en el sector. Y luego ya le diremos, oye, ya que me has seguido porque te he dicho que el mercado en Madrid es muy bueno, pues tengo este piso aquí, ¿de acuerdo? Ese debe ser un poco el enfoque del contenido. Dato impactante, el 73% de los prosumers ignoran anuncios que sienten irrelevantes o intrusivos. ¿De acuerdo? Lo que comentábamos.
pero el 86% interactúa activamente con contenido que consideran auténtico y útil para sus necesidades. Ahí está lo que queríamos enfocar, ¿no? Tenemos el contenido auténtico y útil que impacta, ayuda y conecta. Muy importante este concepto. Y por último, el posicionamiento de venta digital, que lo he definido de esta forma, para ya, digamos, cerrar estos conceptos, ¿de acuerdo? Donde siempre planteo la pregunta, ¿queremos sentar a nuestro cliente en una silla incómoda o en un sillón maravilloso donde esté a nuestro lado hablando de temas que puede aprender y puede conectar? Bueno, yo creo que en el sillón, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurre cuando, en lo que comentábamos antes, generamos contenido intrusivo, generamos contenido que no entiende lo humano, ¿de acuerdo? Nosotros cuando vamos a un supermercado, ¿de acuerdo? Vamos a un supermercado y un amigo nos dice, oye, ¿me puedes comprar una chocolatina? Y entonces le comentamos, bueno, ¿y qué chocolatina te compro, no? Y te dirá, bueno, cualquier chocolatina. Entonces, bueno, vamos al supermercado y al final, ¿qué nos hace decidirnos por comprar esa chocolatina para nuestro amigo? La confianza, el conocimiento, el haber conectado con esa persona y el haber generado una experiencia de haberle traído esa chocolatina que él quería y haber acertado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sillón que tenemos que construir digitalmente en nuestro contenido. No busquemos, como comentaba antes, el lanzar precios, lanzar datos, lanzar elementos intrusivos. Comodidad digital en este consumo de contenido. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasamos al cuadro mental. ¿De acuerdo? Esta es una estrategia que, bueno, digamos que he creado un poco para enfocarnos directamente en esa creación de contenido, ¿vale? Importante también, todo lo que estamos comentando es a nivel redes sociales global, ¿de acuerdo? Luego, como comentaba al principio, podemos enfocarnos en X red social, en X contenido. Hay publicaciones que tienen más engagement que otras, pero me parece fundamental que entendamos no solo el mercado, sino también el tipo de consumidor al que nos enfrentamos y también quitarnos ese miedo de creación de contenido y enfocarnos en cómo debemos crear, ¿de acuerdo? Y hablar a ese consumidor. Entonces, bueno, pasamos al cuadro mental, ¿de acuerdo? Siempre que nos imaginamos una marca, ¿de acuerdo? En este caso he puesto el ejemplo claro de Gucci, ¿de acuerdo? Nos imaginamos colores, olores, formas, números, espacios, ¿no? Viajes. Siempre hay una conexión con las marcas. Hay una misión y unos valores y una visión, misión y valores con los que conectamos y con los que nos hacen referencia a esa identidad de marca que conecta con el consumidor, ¿de acuerdo? Aquel que nos vaya a comprar o no, es nuestro foco en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir al consumidor con nuestra imagen de marca y nuestro contenido digital. Esos colores, esos olores y esos lugares a los que quieren ir y deben sentir esa pasión a la que quieren ir, ¿de acuerdo? Es nuestra marca. En este caso marca personal o marca empresarial. Si nosotros estamos en Santander, tenemos que transmitir la gastronomía de Santander, tenemos que transmitir los olores de Santander, los colores y las personas de Santander. Y ahí seremos influencers locales, ¿de acuerdo? Esa es la referencia que se unifica a una marca que puede ser como agente o como agencia, como comentaba. Y es lo que debemos buscar con nuestro contenido. Y aquí pasamos es el lugar, el cuadro que deben ver, unido al servicio y el producto, ¿de acuerdo? Somos los agentes que les hacen vivir esa nueva vida. Vendemos una experiencia de vida, vendemos un lugar de vida y sobre todo vendemos una experiencia hacia ello, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El cuadro mental que debemos generar en los consumidores. Y yo también invito a un poco definir, como hablábamos antes con la marca personal, definir un poco nuestros lugares de trabajo, lo que nos apasiona de nuestro lugar de trabajo, lo que le apasiona a mis vecinos del lugar de vida, parques, colegios, historia, cultura. Ese es el contenido que tenemos que dar, ¿de acuerdo? El contenido que tiene que vivir y conectar la persona que quiere vivir en esa casa que nosotros ofrecemos, ¿de acuerdo? No vive entre cuatro paredes, vive en un lugar maravilloso del cual nosotros somos influencers de esa zona, ¿de acuerdo? Y de ahí ese contenido
totalmente conectado. Bien, como yo lo llamo, Be Local, ¿de acuerdo? Selección de puntos de calor para el contenido. Hablemos de comercio local, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una vida, una experiencia vital en esa zona, y lo conocemos perfectamente, ¿de acuerdo? Elementos culturales y contar nuestra propia historia conectada a ese lugar. Creamos historias, desarrollemos historias con las personas que viven en la zona para que las personas conecten mucho mejor. Si nosotros tenemos una pescadería en el barrio, oye, pues vamos a hablar con el pescadero y vamos a conectar, vamos a vender su negocio digitalmente, para que ese pescadero digitalmente, y no solo digital, nos conecte, nos crea una red digital y no digital con nuestra zona, ¿de acuerdo? No tengamos miedo en vender la zona porque hay otros negocios, porque es muy bueno que personas que no nos conocen descubran nuevos sitios, y tenemos que ser nosotros los que lo hagan, ¿no? Los que tomen esa acción, al igual que los elementos culturales y nuestra propia experiencia. Como siempre decimos, no hay nada mejor que hablar desde la experiencia, por lo tanto el consumidor también demanda esa transparencia vital. Bien, una vez visto también la parte de contenido, ¿de acuerdo? He visto muy importante ya llevarlo a estrategia, ¿de acuerdo? Un poco viendo cuál es la importancia del contenido, cuál es la importancia de conocer el consumidor, la importancia de conocer el mercado, pues pasamos a, oye, ¿cómo entendemos el embudo, ¿de acuerdo? El proceso por el que pasan los clientes, y la mayoría de empresas están aplicando a día de hoy con las estrategias digitales, ¿de acuerdo? ¿Cómo entender este proceso? ¿Por qué estamos creando? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos creando vídeos? Para vender, sí, es lo importante, ¿no? Al igual que es importante conectar con las personas y tener esa red. Pero tenemos que entender cómo llega la persona desde el vídeo que estamos publicando hacia el cierre de la venta. Y un ejemplo de ello, y el embudo más impactante, más importante en este concepto, es el flywheel, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama flywheel? Porque desde el embudo tradicional lineal, ¿de acuerdo? Donde pasa por marketing, ventas para llegar al consumidor, en este caso es un ciclo continuo donde el motor es el consumidor, conectando de nuevo con el consumidor prosumer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo hemos definido en 4 características importantes, donde crea un crecimiento sostenible, este embudo, ¿vale? Cada cliente satisfecho genera nuevas oportunidades, lo que hablábamos es este motor, boca a boca, reseñas, vídeos, publicaciones recomendando, tanto a nivel digital como físico. Ahora mismo estamos enfocados a lo digital, pero es un embudo completo, ¿no? Reduce costos de adquisición, es nuestro cliente, nuestro mayor fan. Bueno, tenemos que conseguir que nuestros clientes no sean solo amigos, sino que sean fans también, ¿de acuerdo? Que nos recomienden, que nos quieran y que se hayan fidelizado con nosotros para integrarse en nuestro proceso de venta, ¿de acuerdo? En ese embudo, en ese modelo flywheel, donde son el motor constante, ¿de acuerdo? Por supuesto, mejora la experiencia del cliente, donde co-creamos, donde entendemos y ese consumidor se siente identificado. El enfoque está en el cliente, ¿de acuerdo? Client-centric, que se llama, y no está en un proceso interno, aislado, ¿de acuerdo? Donde, digamos, como yo digo, son ventas frías, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que ese motor es el cliente. Si no hay enfoque de cliente, no va a haber tracción. La experiencia del cliente, muy importante como concepto también, declarado ahora mismo, ¿no? Y se adapta a la era digital. Es completamente adaptado y es el que mejor define estos procesos de compra y venta, ¿no? Todos los procesos dentro de las redes sociales, ¿de acuerdo? Es ese consumidor el que busca, el que quiere la oferta, el que genera el contenido por una oferta incluso, y el que recomienda también para traccionar. Y funciona mejor con redes sociales y estrategias de contenido, como comento, ¿no? Bien, esto es un poco a nivel gráfico, como podemos verlo. El cliente está en el centro, ¿de acuerdo? Y de servicios, marketing, venta. Servicios, marketing, venta, ¿de acuerdo? Es esa atracción que tenemos que buscar. Nosotros tenemos un servicio, enfocamos cómo venderlo, ¿de acuerdo? Como hablábamos, a través de nuestra marca personal, qué somos en redes sociales, qué somos como agente, qué nos identifica. Tenemos un servicio claro, pues así es como lo tenemos que vender con el marketing, y eso nos llevará a las ventas. Las recomendaciones harán de la atracción, y la creación de contenido y de creación en general del propio consumidor hará girar esa rueda.
Bien, otro dato impactante, el 89% de los compradores confían en las recomendaciones de productos de sus amigos y familia. Esto es espectacular, ¿de acuerdo? Según lo que acabamos de decir, es como entender perfectamente este embudo también, ¿no? Como herramienta aplicada a este dato, ¿no? El 89%, por lo tanto, tenemos que conectar con esos amigos, conectar con esa familia, conectar con esos fans para que creen recomendaciones, para que recomienden y traccionen y den gasolina a nuestro motor. Por lo tanto, porque si no, nos quedaremos en ese embudo lineal que va diluyendo y con ello se diluye nuestro impacto en el mercado, sobre todo digital, ¿de acuerdo? De ahí lo de crear comunidad. Bien, Enrique, eso está genial, me encanta el embudo Flywheel, lo he entendido, espero que bien, pero me ha parecido muy importante también integrar como también entendemos, como yo llamo, embudos en el contenido, ¿de acuerdo? Es un embudo, un proceso por el que tiene que pasar el cliente cuando consume nuestro contenido, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay 3 pasos cuando creamos un contenido, ¿de acuerdo? Y es en lo que convierte desde una vista, ¿no?, a un cliente, ¿de acuerdo? Es el enfoque completo de lo que hemos estado hablando y de lo que hemos querido hablar, ¿no? ¿Por qué creo? ¿Para qué creo? ¿Y cómo llevo a ese cliente a comprar? ¿De acuerdo? A entrar en nuestro flywheel, ¿de acuerdo? En nuestra rueda de cliente. Por lo tanto, número 1, hook, ¿de acuerdo? Gancho inicial, tiene que haber algo, una chispa. Por lo tanto, aquí también vuelvo a lo de avanza y evoluciona. Hay muchos hooks, muchos análisis ya que encontramos en Internet. Encontramos muchas investigaciones también, digamos, para saber los nuevos hooks que hay, las nuevas tendencias en hooks y ganchos, para poder escoger un poco el mejor que se adapte o incluso crear nosotros también, pero desde un enfoque ya informado. Por lo tanto, tenemos que captar la atención en los primeros 3 segundos, ¿de acuerdo? El cliente tiene que parar ese scroll infinito, tiene que quedarse con algo nuestro que conecte, para pasar luego a el contenido principal, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos comunicarle? Para mantener el interés tenemos que informar, luego ser breve y directo. Los consumidores han cambiado totalmente la manera de consumir contenido, ¿de acuerdo? No tenemos prácticamente 10, 15 segundos, 20 segundos para ver un vídeo, nos aburrimos, ¿de acuerdo? El consumidor se aburre, estamos totalmente, digamos, contaminados y nuestros niveles de dopamina se han disparado a la primera o 2 horas desde que consumimos el contenido en redes sociales. Por lo tanto, tenemos que dar algo fresco, diferente, breve y directo, ¿de acuerdo? Una vez hayamos captado esa atención. Y siempre hay un problema y tenemos que explicar cómo resolverlo, ¿de acuerdo? Puede ser no solo un problema, nuestro problema puede ser querer descubrir sitios o querer viajar y no saber a dónde, y nosotros ser el que les enseñe Santander, como hemos dicho antes, y otros, pues más definidos como tal, ¿no? Busco una vivienda y soy yo quien está aquí para ofrecerte esa experiencia. Y luego, por último, lo más importante, además del hook, digamos que los 2 extremos son de lo más importante, el call to action, ¿de acuerdo? El CTA que vemos por ahí, y es lo que nos hará llevar al cliente al embudo, digamos, ¿no? O sea, al inicio de ese proceso de venta o de proceso de conocimiento, ¿no? Para generar el cliente potencial. Entonces, dirigimos a los espectadores hacia tu objetivo. Puede ser contacto, puede ser, bueno, normalmente es contacto, ¿no? Y incluye un mensaje claro y visible. Bien, debemos definir tanto el hook como el mensaje final para redirigir ese cliente y tener lo que esperábamos, ¿no? Nuestro objetivo. Muy importante, hook y call to action, ¿de acuerdo? Bien, antes de pasar al MarTech, ¿de acuerdo? Que es una también de mis pasiones, me gustaría también repasar lo que hemos visto, ¿no? Es decir, pasamos por el mercado, tenemos el prosumer, la nueva era del consumidor, pasamos por nuestra marca personal, que va a ser nuestro foco hacia el mercado digital, ¿de acuerdo? Cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo conectamos. Luego pasaríamos a esa creación de contenido natural y local, donde conectamos, vendemos un cuadro, colores, formas, lugares, olores, ¿no? Queremos ser Gucci, ¿no? Queremos transmitir ese cuadro mental cuando alguien se imagine, oye, ¿quién es Eduardo Sánchez? Y esa persona sepa dónde está y qué pasión tiene por aquellos temas que hemos querido transmitir, ¿de acuerdo? Eso es el cuadro mental y eso es lo que tenemos que trabajar
para que nuestro cliente, cuando consuma nuestro contenido, sepa quiénes somos. ¿De acuerdo? Y luego ya por último nos enfocamos en el concepto de embudo. ¿De acuerdo? Los embudos a día de hoy a nivel digital, embudo, por volver a explicarlo, se refiere a cómo entra un usuario, cómo entra una vista, ¿no? Alguien que está consumiendo contenido, a contactar con nosotros. Es decir, todo ese proceso de interés por lo que hacemos, tenemos que generarlo. Y como hemos explicado, entendemos ese análisis de información, cómo adaptamos ese contenido, cómo adaptamos también el contenido para que sea en sí un propio embudo, ¿de acuerdo? Ese hook, contenido de interés que soluciona un problema, y el call to action que lleva a generar el contacto, ¿de acuerdo? De ahí el concepto de las redes sociales al cierre de venta. Creo que más o menos ha podido generarse la línea mental de lo que hemos explicado. Y ya por último, entramos en lo que es el MarTech, ¿de acuerdo? La tecnología aplicada al marketing, herramientas clave para, pues, mejorar nuestras estrategias digitales en marketing, ¿de acuerdo? Y he querido enfocarlo un poco hablando de lo que es el embudo que hablábamos antes, donde nosotros, por ejemplo, creamos un Reels o creamos un post, ¿de acuerdo? Hablo de Reels porque hablábamos de Instagram, pero bueno, puede ser un TikTok, puede ser X elemento, X red social, perdón. Y el MarTech comprende este tipo de herramientas que se aplican, ¿no? Herramientas para impulsar nuestro embudo, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, voy a explicar un poco a nivel rápido cómo sería. Nosotros creamos una vez nuestra marca personal, todo lo que hemos definido, un post, ¿de acuerdo? Ese post tiene que llevar al cliente, cuando finaliza de visualizarlo, a algún lugar. Debe llevarlo a crear una acción, ¿no? Que es el call to action, a generar una acción. Puede ser un comentario o puede ser, por ejemplo, directamente hablarnos o ir a nuestra URL en nuestro perfil, ¿de acuerdo? Y de ahí, de alguna forma, tenemos que captar esa información para poder tener el cliente potencial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, he recomendado aquí dos herramientas, ¿de acuerdo? Un poco por el ejemplo de embudo que hemos planteado, ¿no? Que sería ManyChat, ¿de acuerdo? O ManyChat y MailChimp, ¿de acuerdo? Bueno, ManyChat es una herramienta, ¿de acuerdo? Que automatiza y atrae clientes con conversaciones inteligentes. Creo que nos puede sonar si hemos visto algún vídeo en redes sociales que comenta al final del vídeo, comenta casa o comenta inmueble y te envío mi newsletter. Comenta venta y te envío mi nuevo vídeo. Creo que esto nos puede sonar, es muy, bueno, es típico a día de hoy en redes sociales, y es lo que consigue que ese cliente acceda al embudo, ¿de acuerdo? Y ManyChat lo permite. ManyChat lo que permite es que cuando detecta esa palabra clave en los comentarios, le habla automáticamente al cliente y le envía lo que nosotros hemos decidido que le envíe, ¿de acuerdo? En este caso será necesario que sea una landing page, ¿de acuerdo? Una página web de visita donde captemos ese contacto. Por lo tanto, ManyChat es un buen ejemplo para esta captación. Si nosotros al final del vídeo decimos, escribe la palabra Santander, Madrid, lo que queramos, y te envío los mejores lugares de Madrid para visitar. Y ahí le enviaremos, ManyChat lo leerá y automáticamente hará el proceso completo para integrarlos en el embudo. Y MailChimp, un ejemplo sencillo de creación de páginas de conversión, ¿de acuerdo? No es necesario saber programar y ya nos ofrece plantillas que han sido diseñadas para convertir, ¿de acuerdo? Para llamar a acción clara y, por supuesto, también nos da la información sobre el análisis de cómo han interactuado esos usuarios al acceder a nuestra página, que eso es muy, muy importante. Por lo tanto, bueno, hemos un poco visto el mercado, todo la evolución del consumidor, cómo debemos adaptarnos, dónde está ese pequeño error de miedo para lanzarnos y, bueno, desde mi parte y lo que un poco me toca en el día de hoy, quiero dar un ánimo completo a lanzarnos a ello, a abrir ese canal de venta y, por supuesto, entenderlo como algo crucial, que debemos trabajar, adentrarnos sin miedo, analizar y, por supuesto, también desmitificar, quitar esos, digamos, grandes teorías sobre lo que es el marketing, ¿de acuerdo? Es verdad que es complejo, pero sí que podemos usar estrategias y buscar esa identidad digital en nuestra zona local, ser influencers locales y demostrar que somos amantes de nuestra zona, ¿de acuerdo? Y controlamos el sector y que somos grandes profesionales.
Así que muchísimas gracias, ha sido un completo placer y espero haber dado pues ese camino desde las redes sociales al cierre de ventas. Fantástico, Enrique, espectacular, enhorabuena, a mí me has dejado loco, sinceramente, y creo que has aportado mucho valor y mucha claridad. Has levantado la mano por ahí y Momiel, adelante, abre tu micro y ahí tienes, Enrique. Voy a ver esa pregunta que había por ahí. Alguien levanta la mano, igual quería aplaudir que levantado la mano, pero si alguien quiere preguntar algo, por favor, levante la mano, yo le doy paso y a Enrique nos contestan. Gracias, Andrés, a ti. Muchas gracias. Por estar siempre. Hola, ¿me escuchan? Adelante, sí. Adelante. Bueno, estaba platicando sobre lo de las comunidades apenas con una persona que también es un agente inmobiliario y le comentaba que qué tan viable sería para nosotros crear una comunidad al momento, porque lo analicé desde esta perspectiva y dije, yo al menos he estado en comunidades de todo tipo, inclusive en School. Y cuando compartimos información o cuando tenemos un chat privado, cualquier persona puede boicotear de alguna manera información y decir, no sé, yo por ejemplo, estoy comercializando terrenos en el sur, entonces llega un momento en el que si yo a una persona le vendo, supongamos que tiene un poder adquisitivo que es mayor, y otra persona que es a lo mejor desconocido, contactan o se hacen por ahí de palabras, puede que en algún momento diga, mira, pues es que luego tienen ese tipo de promociones o luego tienen ese tipo de financiamiento, y ahí como que se boicotea un poquito la venta con precio total. Entonces, pregunta, ¿qué tan viable es para nosotros realmente generar una comunidad de ese estilo en donde a veces el precio de una propiedad es muy variable para, pues, en general ponerla abierta, o nos conviene más hacerlo por medio de chat privado directo, o sea, 1 a 1? Sí, vale. Bueno, perfecto. Lo primero, muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, un poco la idea del concepto que integraba como crear comunidad, no me refería intrínsecamente en crear una comunidad, por ejemplo, en LinkedIn o en Facebook y demás, simplemente en el concepto nuestro mental de querer crear una comunidad, pues en este caso, por ejemplo, con el cuadro mental local, ¿de acuerdo? Es decir, hablar de nuestros amigos en nuestra localidad, hablar de los negocios en nuestra zona, hablar de las personas que estén creando cosas de interés, elementos, proyectos, para conectar con esa comunidad, ¿no? Es un poco el concepto que comentaba, ¿no? Si nosotros queremos hablar, pues como hablaba antes, ¿no? De Barcelona, Madrid, o de Sabadell, o donde queramos, querer conectar con nuestra comunidad. Es un poco el concepto, ¿no? Luego, a nivel más técnico, entrando un poco en la parte de comunidad, como me comentas, a nivel más técnico, crear una comunidad depende de, como comentaba al principio, del tiempo que queramos dedicar a esas acciones, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos crear una comunidad, digamos que lo positivo sería hablar sobre algo en concreto, no directamente para una venta, porque es verdad que se vuelve tóxico, es decir, se disocia, ¿no?, del tema principal. Por lo tanto, yo recomiendo crear una comunidad sobre un tema que nos apasione dentro del sector inmobiliario, que no sea directamente vender, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Contar historias entre esa comunidad y que obviamente surjan las conexiones para luego comprar y vender o recomendar. Creo que más o menos pude responder a la cuestión. Muchas gracias, Enrique. Tenemos a Román, que me levantó la mano también. Adelante, Román. Sí, Enrique. Gracias, Eduardo. Bueno, ha perdido importancia Facebook, porque, bueno, he visto que en las estrategias de marketing le venden a uno como que a través de Facebook se pueden hacer bots de marketing para poder llegar como a esa huella digital. Has mencionado Instagram y otras redes, pero Facebook no lo has mencionado. Ha pasado, digamos, a ser un segundo plano, tercero. Sí, bueno, Román, ya creo que ya nos conocíamos. Sí, ya nos conocemos. Y muchas gracias por la pregunta. Y bueno, el enfoque de la pregunta es claro, porque al final, como comentaba, las redes sociales tienen un sector, ¿de acuerdo? Tienen un público y tiene que ser verlas como un target, ¿de acuerdo? Un objetivo, un cliente potencial. ¿Qué quiero decir con ello? Hay tipos de usuarios
que usan un tipo de plataforma u otra, ¿de acuerdo? Al final Instagram se ha convertido en la número uno porque ha conseguido captar el mayor número de rangos de edades, bueno, tipos de personas, zonas, es decir, una amplitud completa de tipos de personas, ¿de acuerdo? Y por ello se ha convertido en la número uno. Sí es verdad que hay otras que han un poco segmentado el uso, la edad de uso, ¿de acuerdo? Y otro tipo de características. Por lo tanto, Facebook, digamos que sería para un cliente medianamente adulto, ¿de acuerdo? Para enfocar nuestro contenido hacia esa plataforma. A nivel bots, bueno, hay muchísimos y yo lo que recomiendo es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Analiza y evoluciona. Es decir, tenemos que conocer hacia quién queremos vender, un poco nuestro análisis y enfocarnos a ciertos tipos de plataformas dependiendo de nuestro cliente objetivo. ¿De acuerdo? Gracias, Enrique. Gracias, Román. Gracias, Gracias. Enrique. Tenemos a Ana Mora. Ana, si quieres, abre el micro y adelante. Hola, buenas tardes, Enrique. Gracias por tu presentación. Soy Ana Mora. Gracias. Y te saludo desde Gandía. Bueno, os saludo a todos. A ver, una de las comunidades que se podría crear con un tema que tenemos aquí en la comunidad valenciana de mucha repercusión sería, por ejemplo, el de la VPO, para poder alimentar eso, porque hay tanta desinformación que ni ellos mismos saben cómo informarnos, valga la redundancia. ¿Podría ser algo así? Sí, claro, por supuesto. Al final, bueno, muchas gracias por la pregunta. Al final buscamos en una comunidad un punto de interés, ¿de acuerdo? Yo también recomendaría no aislarnos tanto en un punto concreto, que al final tenga, digamos, un final, porque, bueno, cualquier tema tiene un fin, entre comillas, ¿no? Siempre puede evolucionar, por supuesto, y puede haber noticias nuevas sobre, digamos, esos temas de los que queremos hablar. Pero podemos, por ejemplo, un ejemplo, la tecnología en el sector inmobiliario, ¿de acuerdo? O las nuevas leyes del sector inmobiliario, hablar de la parte judicial o la parte de leyes del sector inmobiliario. Esos temas pueden abarcar otros subtemas, ¿de acuerdo? Que nos den vida a esa comunidad para que también hayan varios perfiles que se sientan identificados. Por lo tanto, el VPO es una muy buena opción. Quizás agruparlo en un pequeño grupo mayor para hablar, seguir manteniendo esa comunidad viva. Pero sí, por supuesto, cualquier tema en el que haya personas interesadas es perfecto para crear una comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Inmomiel. Y luego, para cerrar, Adela Chocano. Adelante. Hola, buenas tardes, Enrique. Muy productiva tu charla. Mira, yo te comento porque, bueno, yo hago redes sociales, ¿vale? Entonces hay una gran diferencia entre Instagram y TikTok, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, los vídeos que me funcionan muy bien en TikTok no funcionan tan bien en Instagram. Entonces, y claro, lo que no puedes estar creando, porque tanto tiempo evidentemente no tenemos. Que, por ejemplo, en Instagram es verdad que funcionan muy bien los vídeos cortitos, ¿vale? Pero en TikTok, por ejemplo, a mí no. Yo, por ejemplo, en TikTok subo vídeos, a lo mejor he subido vídeos de 4 minutos y ha tenido muchísimas visualizaciones, muchísimo éxito. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, qué consejo me das tú? Bueno, de nuevo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el primer consejo que puedo dar de forma muy clara es lo que hablábamos antes, es el tiempo que queramos dedicar a nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Al final podemos sacar mucha más rentabilidad a la creación de contenido en una sola red social, si la elección es correcta, en lugar de diluir nuestro tiempo en varias plataformas. Es decir, si nosotros nos enfocamos en Instagram, que es la número uno, como comentábamos, y podemos crear ese contenido, oye, pues vamos a enfocarnos a ello, vamos a crear ese contenido y vamos a ver cómo sacar esa información para mejorar nuestro contenido y la conexión con el cliente, con el consumidor en este caso, ¿no? En el caso de TikTok es mucho más volátil. Sí que es verdad que tenemos que estar mucho más al día, tener una fuente de información constante, porque como hablábamos antes, por ejemplo, en el caso, bueno, lo que comento es para todas las redes sociales en concreto, los hooks, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el gancho, cómo el cliente va cambiando y evolucionando hacia interactuar con un vídeo, evoluciona muy rápido, ¿de acuerdo? O sea, de un mes a otro el cliente puede, por ejemplo, hacerle gracia a un tema y el siguiente no. Entonces, además también depende del rango de edad que nos enfoquemos. Por lo tanto, debemos buscar esa información, tener como ese análisis mensual, semanal sobre ello y sobre todo, si tenemos energía para crear contenido
para una plataforma, enfocarnos a ello. Vale. Debido a nuestra operativa, por ejemplo, si nos dedicamos al marketing, pues por supuesto tenemos el tiempo para ello, pero siendo agentes inmobiliarios, que ya estamos muy enfocados en esa experiencia, enfocarnos en ese perfil claro, ¿no? Y a por ello, directo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Adela, abre el micro. Hola, Enrique, buenos días para mí. Soy Adela Chocano de San Diego, California. Mira, buenos días. Yo trabajo mucho trabajaba mucho con Facebook. Ahí ponía mis videos de casa, de las entrevistas que hacía otros agentes. Y después abrí Instagram. Sé que son diferentes como grupos, ¿no? Que van, la mayor parte de gente mayor, parece ser, que va a Facebook, y gente más joven, más dinámica, o gente mayor pero más dinámica va a Instagram. He notado que mis videos van de Facebook, algunos, no todos, a Instagram automáticamente. Pero mi pregunta es, ¿sería mejor que yo me dedique más a Instagram y coloque los videos en Instagram directamente en lugar de Facebook y que se trasladen a Instagram? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, el enfoque un poco para, digamos, para verlo, ¿no? Sería, y ya estamos creando, digamos que tenemos una fuerza en X red social, pues un poco, obviamente, mantener y aprovechar esa fuerza. Si queremos abrir un nuevo canal, como es en este caso Instagram, yo lo recomiendo totalmente, porque al final es el número 1, como siempre digo, y es donde tenemos que estar. Es como si, digamos, en qué pancarta tengo que aparecer, pues esa pancarta es Instagram, ¿de acuerdo? De una forma u otra, a través de Reels, a través de nuestra comunidad que hayamos creado, pero es muy necesario estar en esa red social. Por lo tanto, si ya tenemos seguidores, por ejemplo, en Facebook, conectar la cuenta con Instagram, trabajar en Instagram y luego publicar en Facebook, ¿de acuerdo? O sea, digamos hacia el otro lado, ¿no? Ok, para gracias. crear esa fuerza. A usted muchísimas gracias. Una pregunta última, alguien se anime, vamos a explotar y exprimir a Enrique hasta último segundo. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? A ver, 3, 2, 1. Ok, listo. Pues antes de despedirnos vamos a anunciar el próximo evento que tenemos. Déjame que comparta un momento, ahora yo, Enrique. Sí. Y enseñamos la próxima cita que tenemos con Headhunter Inmobiliario. A ver si lo tengo por aquí, disponible. Un segundito. Ok, a ver si se ve. A ver, un segundito, toda pantalla. Aquí está. Listo. Nos veremos el próximo día, a ver dónde está, que no sé dónde lo ha puesto, el día 8 de enero, y hablaremos, en este caso es el Booster Wednesday, de agente inmobiliario rico y agente inmobiliario pobre. Porque vosotros lo creáis, hay muchos que son pobres a pesar de tener todas las oportunidades y algunos que son ricos sabiendo exactamente cómo hacerlo. Esa charla la daré yo el próximo día 8 de enero a las 8 de la noche, hora española. Seguir patrocinándonos con Flow, Immodating, por supuesto, RN, tus soluciones hipotecarias. Así que, Enrique, gracias, de verdad, un placer y un honor escucharte. La verdad es que eres una persona no solo con las ideas claras, sino con un conocimiento extenso. Ya hemos trabajado contigo cuando estabas en PromData, ahora queremos trabajar contigo con FoneFlow, porque creo que tienes realmente un proyecto interesante y espero que todo el mundo que te ha conocido pueda profundizar más, un poco más a medida de lo que necesitan en base a lo que tú puedas aportar. Así que gracias una vez más. Y nos vemos el próximo día 8 de enero, agente inmobiliario pobre o agente inmobiliario rico. Creo que Ani tiene la mano levantada, le vamos a dar la última opción. Ani, ¿quieres decir algo o era aplaudir? Era aplaudir, gracias Enrique, sorry. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues gracias a todos y a todas, felices fiestas, nos vemos el 8 de enero de nuevo para seguir avanzando en esta formación, ya sabéis, de Headhunter y Bolero. Gracias, hasta pronto.